Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro resumen informativo en el que les mostraremos una agónica batalla por la localidad estratégica ucraniana de Soledar, donde Rusia ha dado avances significativos y ha proclamado la toma de la ciudad. Además, hoy y mañana sábado se celebran unas muy disputadas elecciones presidenciales en la República Checa con 3 candidatos favoritos. Es una primera vuelta y posiblemente habrá una segunda. Suecia asume la presidencia semestral de la Unión Europea. Les ofrecemos un reportaje sobre el cambio de actitud en el país de tierra de acogida al rechazo a la inmigración. La presidencia sueca ha empezado por todo lo alto con el anuncio del descubrimiento de un yacimiento de tierras raras imprescindibles para las telecomunicaciones y con la inauguración por el rey de Suecia y la presidenta de la Comisión este viernes de una base de lanzamiento de satélites en el Ártico, construida en el veterano Centro Espacial Ártico de Schranz, que ahora es la primera estación de lanzamiento de satélites en suelo continental de la Unión Europea, un enclave privilegiado para acceder a órbitas polares. Desde las renovadas instalaciones, fundadas en 1966, se lanzarán los primeros satélites a principios de 2024. Pero tenemos bastante más. Entre otras cosas, los papeles secretos de Biden, el desmantelamiento en Bulgaria del criptobanco Nexo, con las acusaciones de criminalidad habituales, o las nuevas alambradas de púas en el lado estadounidense de la frontera con México. Sin olvidar el vídeo millonario en visitas de Shakira, con el que algunos han empezado a comprender a Piqué. Acompáñenos ahora para ver las claves del día en 20 minutos. Rusia afirma que sus tropas han tomado Soledar. Ucrania, por su parte, desmiente la conquista y asegura que la batalla en la ciudad continúa. Suecia comienza su presidencia rotatoria del Consejo de la UE por 6 meses. El país dice que su objetivo no es cambiar a Europa, sino concretar pequeños avances. Las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición peligran, ya que Nicolás Maduro exige al gobierno de Joe Biden que levante las sanciones internacionales. Rusia afirma que su ejército ha tomado el control de la localidad ucraniana de Soledar y su televisión nacional ha difundido imágenes de las tropas supuestamente en el lugar como prueba de la conquista rusa. En las últimas semanas se libraron intensos combates en esta ciudad estratégica ubicada en la región de Donetsk. Ucrania desmiente haber perdido el territorio. Por supuesto, nuestra prioridad es Soledar y Bakhmut, decía horas antes del anuncio Volodymyr Zelensky. Pero es la lucha por el control de Donetsk en general. Hemos analizado en detalle qué decisiones son necesarias, qué refuerzos hacen falta, qué pasos deben dar los comandantes en los próximos días. También hemos discutido la situación del suministro de armas y municiones a las tropas y la interacción pertinente con nuestros socios, decía el mandatario ucraniano. Aunque los combates se centran en la zona de Soledar y Bakhmut, los bombardeos siguen cobrándose un alto precio entre la población civil de otras partes del este de Ucrania. Siversk es una de las ciudades que se encuentra ahora en la línea del frente. Cuando nos acostamos por la noche y no podemos soportarlo, todos los días te preguntas si despertarás o no, decía esta residente de Siversk. Pronto habrá paz. Creo que pronto tendremos paz. Creo que muy pronto nuestros chicos ahuyentarán a los rusos, agregaba esta otra ucraniana. Pero a medida que se acerca el primer aniversario de la invasión rusa, el próximo 24 de febrero, parece haber pocas perspectivas de que la guerra termine pronto. Ambos bandos siguen atrincherados a lo largo de la línea del frente. Murió en Soledar y ha sido enterrado en Bucha. La vida y la muerte del soldado ucraniano Volodymyr Kerbut estuvieron ligadas a 2 de las escenas más sangrientas de la invasión rusa de Ucrania. Tenía 46 años y sirvió 25 como policía antes de alistarse voluntariamente cuando empezó la guerra. Semanas después, las calles de Bucha estaban sembradas de cadáveres de civiles. Ahora, lejos de allí, en Soledar, un puñado de ucranianos resiste como puede la embestida del ejército ruso y del grupo mercenario Wagner, en plena disputa por hacerse con la que sería la primera gran victoria de Rusia en los últimos meses. Las imágenes de satélite muestran una destrucción casi total en comparación con las del mismo lugar tomadas meses atrás. El presidente ucraniano promete hacer todo lo posible para evitar que Soledar y la vecina Bakhmut caigan en manos de un enemigo que parece dispuesto a tomar la ciudad a cualquier precio. Mientras ambos ejércitos siguen teniendo bajas, los civiles siguen sufriendo las consecuencias de la guerra. Las calles están casi vacías, pero bajo tierra hay muchas familias, en su mayoría ancianos, que se niegan a abandonar sus hogares.
Llegan a territorio español 225 hombres ucranianos para recibir entrenamiento militar por parte de las Fuerzas Armadas del país europeo. La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, les dio la bienvenida la noche del jueves en la base aérea de Torrejón, cercana a la ciudad de Madrid. El grupo está constituido mayormente por civiles sin experiencia y por al menos una docena de militares. Durante las próximas semanas participarán en un módulo de instrucción básica de combate, entre otras actividades. Admiramos su heroicidad, su valentía y la forma en que están defendiendo su país. Estos futuros soldados se suman a los 110 ucranianos que recibieron adiestramiento en España durante el año 2022. La iniciativa se integra a la misión de asistencia militar en apoyo a Ucrania de la UE. El embajador de Ucrania en España, Sergei Poreltsev. Poner fin a la guerra para nosotros significa recuperar todos los territorios temporalmente ocupados. Por eso, otra vez, muchas gracias al gobierno español. Según el comunicado del Ministerio de Defensa, los militares más experimentados tendrán un entrenamiento especial para familiarizarse con el sistema antiaéreo Hawk, del que España ha donado 6 lanzadores a Ucrania. Suecia inicia su presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea para los próximos 6 meses. La primera reunión de alto perfil se ha celebrado el jueves y continuará este viernes en la ciudad de Kiruna, situada a unos 145 kilómetros por encima del Círculo Polar Ártico. El arranque de la presidencia sueca sucede en un contexto económico sacudido por el alza de precios, la inseguridad energética y la guerra en Ucrania. El embajador sueco ante la UE, Lars Danielsson, aseguró que su país no tiene ninguna ilusión de cambiar a Europa en 6 meses, sino que aspira a consumar pequeños avances al tiempo que lidia con la gestión de las crisis conocidas o por conocer. Transcurridos los 6 meses de presidencia, Suecia pasará el testigo a España. Aprender el idioma o recibir información de servicios sociales, vivienda y empleo es lo que buscan migrantes y refugiados en el centro de acogida de Cáritas en Estocolmo. Suecia tenía una larga tradición de acogida de extranjeros, pero ahora algo ha cambiado. Así lo explica el director de Cáritas en Suecia. La mayoría de las encuestas muestran que hasta hace unos años alrededor del 60% de la población era positiva hacia la migración. Y entonces todo cambió, en parte también debido a la narrativa negativa de los líderes políticos, que crearon un relato sobre la conexión de la migración con toda la criminalidad y lo que iba mal en la sociedad. Y culparon a los migrantes y las migraciones de todo. En Suecia hay 2 millones de personas nacidas en el extranjero, es decir, alrededor del 20% de la población. Alrededor de 600.000 tienen sus propios negocios y contribuyen a la economía, según Cáritas. Pero ahora se enfrentan a una desconfianza cada vez mayor. Julius Ntua trabaja en Cáritas ayudando a personas discapacitadas. Llegó de Camerún hace 8 años y ha visto cómo el país ha ido cerrando sus puertas. Creo que todos sabemos que con el nuevo gobierno lo que dicen es: adiós, Suecia está llena, no queremos más gente. Y es lamentable porque éramos un país muy acogedor y generoso. Pero a medida que pasa el tiempo, las leyes de inmigración son cada vez más duras. Es lamentable. Aconsejaría no venir, porque ya no es hospitalario. El nuevo gobierno de derecha sueco ha firmado un acuerdo de cooperación parlamentaria con el partido de extrema derecha Demócratas Suecos, lo que implica un posicionamiento duro en materia de migración. Estocolmo no está dispuesta a impulsar, ahora que ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea, el Pacto Europeo de Migración y Asilo, destinado a aumentar la gestión común y la solidaridad. Demasiados migrantes también podrían reducir los salarios, ha advertido el ministro sueco de Empleo e Integración. Se tiene que mantener en un nivel social aceptable, con salarios decentes, en línea con las reformas que hemos introducido en Suecia para asegurarnos de que la gente trabaja por un salario decente. A pesar de que habrá presiones del Parlamento Europeo y de algunos Estados miembros, en concreto Italia, el gobierno sueco no dará prioridad a la migración. Se debatirá durante la próxima cumbre europea, pero las decisiones probablemente se acabarán tomando durante la presidencia española, en el segundo semestre. Isabel Marques da Silva, Euronews, Stockholm.
Suecia refuerza los cimientos de la transición energética de la Unión Europea. La empresa minera sueca LKAB ha anunciado el descubrimiento del mayor yacimiento conocido de tierras raras en Europa, materiales esenciales para la producción de vehículos eléctricos y turbinas eólicas. El yacimiento está situado cerca de la mina de hierro Kiruna en el norte del país. Como explicó la empresa en una conferencia de prensa, contiene unos 585 millones de toneladas de mineral y al menos 1 millón de toneladas son praseodimio o óxidos de neodimio, materiales que se utilizan para producir los imanes especiales utilizados en los vehículos eléctricos. El depósito, dicen, proporcionará una parte sustancial de las necesidades de Europa. LKAB advierte que se necesitarán 2 años más para saber cuándo será posible comenzar a explotar el campo. A los ritmos actuales se necesitarían de 10 a 15 años, pero todo el mundo confía en que estos plazos puedan acelerarse. Comienzan las elecciones presidenciales en República Checa. Este viernes y sábado los ciudadanos participarán en unos comicios muy polarizados, después de que las autoridades habilitaran el voto anticipado a aquellos que hayan dado positivo en COVID-19. De entre los 8 candidatos, 3 marcan la diferencia. Euroescéptico y defensor de una fuerte postura antimigratoria, el ex primer ministro Andrej Babis encabeza la lista de candidatos, sobre todo después de que este lunes un tribunal absolviera de un caso de fraude con fondos europeos. El general retirado Petro Pavel, expresidente del Comité Militar de la OTAN, es el otro gran favorito para suceder al presidente Miloš Zeman, quien ya ha cumplido el máximo de 2 mandatos. Danuš Nerudova, economista de profesión, es popular entre la población más joven, y al igual que Pavel respalda plenamente el apoyo militar a Ucrania y ve el futuro del país ligado a la Unión Europea. Según los sondeos, estos 3 candidatos están muy por delante del resto. Además, las encuestas vaticinan unos resultados muy ajustados, por lo que si ningún candidato logra la mayoría, los 2 primeros se enfrentarán en una segunda vuelta dentro de 2 semanas. Desmantelado un banco de criptodivisas en Bulgaria. El operativo policial ha sido lanzado para frenar las actividades del criptobanco Nexo, sospechoso de varias irregularidades, entre ellas blanqueo de capitales, evasión fiscal, fraude y crimen organizado. Sikia Mileva, portavoz de la Fiscalía, explicó que la entidad operaba a través de numerosas empresas registradas para transferir grandes cantidades de dinero. Unos 94.000 millones de dólares han sido transferidos vía esta entidad en los últimos 5 años. Entre sus clientes figura un individuo acusado de haber financiado actos terroristas. Cerca de 300 agentes nacionales, fiscales, investigadores, policías y agentes extranjeros han intervenido en la investigación que lleva en pie varios meses. Gracias a la cooperación internacional de la policía, otra red delictiva ha podido ser desmantelada. Operaba en Bulgaria, Chipre, Alemania y Serbia y se dedicaba al fraude de inversiones en línea. 15 personas han sido detenidas, 14 en Serbia y 1 en Alemania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comparece ante la prensa y responde a las preguntas relativas al segundo lote de documentos secretos encontrados en una de sus residencias, la mayoría en el garaje. Una situación a la que le ha restado importancia. Con permiso, ya tendré la oportunidad de hablar de todo esto, si Dios quiere, pronto. Pero como dije a principios de esta semana, aclaro que mi Corvette está en un garaje cerrado. No es como si estuviera aparcado en la calle. Los republicanos, que ahora controlan el Congreso, dicen que investigarán el asunto a fondo. Fijémonos en el presidente Biden. Cuando ocultó estos documentos, él no era presidente, era vicepresidente y los estuvo moviendo por diferentes lugares sin ninguna seguridad. Criticó al presidente Trump. ¿Acaso utilizó al Departamento de Justicia para arremeter contra Trump? ¿Y acaso sabía el Partido Demócrata que esto le estaba pasando al presidente Biden antes de las elecciones, pero lo mantuvieron en secreto? El fiscal general del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha nombrado a un fiscal especial para investigar el incidente. La Casa Blanca y los abogados de Biden intentan controlar la situación. Confiamos en que una revisión exhaustiva mostrará que estos documentos se traspapelaron inadvertidamente y el presidente y sus abogados actuaron rápidamente al descubrir este error. Por el momento, la administración de Biden no ha querido desvelar de qué tratan los últimos documentos encontrados. Alambre de púas para todo aquel que intente cruzar el paso fronterizo entre México y Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses refuerzan los límites de la localidad de El Paso para evitar que los migrantes encuentren caminos alternativos. Este refuerzo viene acompañado con la ampliación del controvertido Título 42, anunciada por Biden. Hay angustia entre los migrantes que esperaban llegar a Estados Unidos. Estamos en la calle por ahí tratando de sobrevivir por aquí a ver hasta dónde. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Un permiso de trabajo.
El presidente estadounidense, que estuvo el domingo de visita en El Paso, anunció que el título 42 ahora permitirá rechazar inmediatamente a las personas que soliciten asilo en su país, así como la expulsión por vía rápida a México de unos 30,000 migrantes cada mes. Los que deseen solicitar asilo deberán hacerlo en su país de origen y deberán tener un patrocinador. En su encuentro con Biden en la cumbre trilateral, López Obrador dijo que no hubo ninguna discrepancia entre ambos en temas migratorios. Peligran las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Este jueves, durante su discurso anual de rendición de cuentas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra la comunidad internacional y dijo que la continuación del diálogo con la oposición dependía de la liberación de las sanciones impuestas al país. El gobierno venezolano y la oposición comenzaron una serie de negociaciones en noviembre en Ciudad de México, con el principal objetivo de descongelar los entre 3.000 y 5.000 millones de dólares retenidos en el extranjero con la ayuda de Estados Unidos. Se estima, de acuerdo a los expertos, que durante estos 8 años últimos, el imperialismo y sus lacayos perennes extremistas le robaron a Venezuela de sus bolsillos la cantidad de 411 millones de dólares por día. Un robo criminal. Maduro también pidió a su homólogo estadounidense Joe Biden que levante todas las sanciones aplicadas por el gobierno norteamericano. Basta ya de sanciones. Gobierno de Joe Biden levanta todas las sanciones criminales contra la República Bolivariana de Venezuela. Ya basta ya de sanciones criminales. Una vez comenzaron las negociaciones del gobierno de Venezuela y la oposición, Estados Unidos autorizó a la petrolera Chevron a retomar la extracción de recursos naturales en el país. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dejó claro que esta medida impide que la petrolera estatal venezolana PDVSA reciba ganancias de las ventas de petróleo y que el resto de sanciones siguen vigentes. Tanto el gobierno de Venezuela como la oposición aclararon que, una vez el capital retenido en el extranjero sea liberado, una parte de este servirá para financiar al gobierno chavista y la otra irá a parar a un fondo de ayuda humanitaria manejado por la ONU. Todo esto con el propósito de paliar la crisis humanitaria que vive el país sudamericano. La región sureste de Estados Unidos está bajo alerta de fuertes tormentas y se han reportado al menos una docena de tornados que afecta a 35 millones de personas, de acuerdo con el Servicio Nacional Meteorológico. Estos han causado graves destrozos en los estados de Georgia y Alabama, dejando por el momento 7 fallecidos. 6 de las víctimas mortales vivían en un condado a las afueras de Selma, Alabama. 12 personas también han resultado heridas de gravedad y tuvieron que ser trasladadas a hospitales por los equipos de emergencia. Además, las autoridades calculan que los tornados han dañado alrededor de unas 40 viviendas. Y en Georgia, un ciudadano murió cuando un árbol cayó sobre su vehículo mientras conducía en Jackson. Teniendo en cuenta los datos de la plataforma Power Outage, este jueves las tormentas dejaron sin electricidad a unas 40.000 personas en Alabama y unas 86.000 en Georgia. Las autoridades esperan que a partir de este viernes las condiciones meteorológicas mejoren. Un pueblo al borde de un precipicio, acercándose día a día. Estábamos en medio de la carretera cuando me mudé aquí y ahora estamos al borde del acantilado. La erosión costera se está tragando poco a poco las casas familiares a lo largo de esta calle, dando a los vecinos noches de insomnio. La casa tiembla por la noche, así que a veces puedes sentir desprendimientos de acantilados y parece un terremoto. La casa tiembla y hay otro trozo de acantilado cerca de ti. Te preocupas, pero no te atreves a salir de noche porque no hay farolas. Aguantas hasta la mañana para asegurarte de que estás bien. Un pueblo medieval en la costa este de Inglaterra desmoronándose en el Mar del Norte. A medida que el clima continúa volviéndose más cálido y húmedo en invierno, el suelo arcilloso de esta tierra se vuelve menos estable. Hace apenas unos años que visité por última vez este tramo de costa y casi cuesta creer lo rápido que está desapareciendo en el mar. El ritmo del cambio, según los aldeanos con los que he hablado, se está acelerando. Pero muchos creen que las autoridades locales y nacionales podrían haber hecho más para proteger sus hogares.
Las defensas construidas por el ayuntamiento se deterioraron al aumentar el coste de su mantenimiento. Las autoridades locales compraron las viviendas más amenazadas y ayudaron a algunos de los habitantes a trasladarse. Pero las más de 1,000 personas que permanecen en Haysboro se preguntan si la erosión seguirá acelerándose. Cuando llueve mucho, cae un acantilado. ¿Cree que se podría haber hecho más para proteger a esta comunidad? Sí, hace mucho tiempo. Ahora es un poco tarde. Cuando nos mudamos aquí hace 25 años, decían, nunca dejarán que desaparezca el faro, nunca dejarán que desaparezca la iglesia. Si desaparece Haysboro, pasar directamente a Wroxham y luego a Norwich. Pero parece que no hacen nada y no sé si alguna vez lo harán. En total, en 20 años, han desaparecido 34 casas de este tramo de costa. Con el avance del cambio climático, si no se hace nada, docenas más desaparecerán en el espacio de otras 2 décadas. El despecho vende. Shakira rompe moldes en YouTube con una apasionada canción de venganza y reproches contra Piqué. Más de 34 millones de visitas en menos de 24 horas. Un aluvión de reacciones en redes sociales han convertido en viral el tema de la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap. Publicada bajo el título BCRP Music Session 53, Shakira se ha quedado a gusto con frases como «tanto que te las dabas de campeón» y «cuando te necesitaba diste tu peor versión». Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, tiene a bien revelarnos Shakira, quien añade «me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda». Trapos sucios en forma de canción, con elegantes referencias a la nueva pareja del futbolista, Clara Chía, que han hecho las delicias de sus seguidores y que incluso le pueden ayudar a regularizar su deuda fiscal con la Hacienda española. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Saben que en todo momento pueden seguir la programación tanto en nuestro canal de televisión, en la página web o en la emisión en directo en YouTube, donde además pueden escoger una a una las noticias que prefieran, como también en el resto de las redes sociales. Les dejamos ahora con nuestro No Comment, que nos lleva al mayor festival del mundo de escultura en hielo y nieve que se construye y edifica en la ciudad china de Harbin. Arte efímero de gran volumen para celebrar el invierno. Gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana.是吧？